por el otro lado tenemos a Diego Urrutia. Él es el gerente general regional para Sudamérica, sin Brasil, del negocio de centros de control y responsable regional del desarrollo de negocio para el portafolio de Smart Metering e Internet of Things, con más de 13 años de experiencia en Siemens, trabajando en áreas de SCADA, estudios eléctricos, sistemas de comunicaciones, Smart Metering y Digital Grids. Ambos están aquí pues para ayudarnos a ver este tema, compartir sus experiencias, su conocimiento y pues quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a los panelistas por supuesto y la dinámica va a ser básicamente que iniciamos con un par de presentaciones de los especialistas, las preguntas que ustedes vayan teniendo las podemos ir haciendo por el chat y más tarde habrá espacio para la participación general. Entonces le doy paso a Javier. Javier, por favor, el micrófono es tuyo. Vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, voy a hacer la presentación de un poco lo que vemos en temas de Smart Grid y en esa preparación hacia los elementos de, digamos, de la digitalización de nuestra red eléctrica, ¿verdad? Entonces, primero que todo quiero darles un poquito, referirme a ese marco general, digamos, de por qué hablamos de Smart Grid y por qué hoy en día hablamos cada vez más de eficiencia, sostenibilidad y demás. Y para ello me voy a concentrar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, vale, perfecto. Sí, Entonces, Javier. me refiero un poco al proyecto digamos, de todos los planes y de acción que se están dando en Europa con todo el cambio climático y que van a estar bastante ligados a temas de Smart Grid. Luego hablaré, digamos, de los dos temas específicos de infraestructura de medicina inteligente y de gestión de demanda. Entonces, digamos, terminando la parte de Smart Grid, podríamos hacer preguntas o demás, ¿vale? Entonces, digamos, ¿por qué estamos hablando de tecnologías? Y cada día estamos yendo rápidamente con nuevas tecnologías, hablamos de tecnologías de Smart Grid, tecnologías emergentes, tecnologías ahora disruptivas. Y este es un poco digamos, para mí, antes de todo, estamos hablando de un pacto en temas de energía, digamos, de temas verdes, ¿no? De un pacto verde europeo. Fíjense que estos son todos los elementos fundamentales que ellos lo proponen a 2050, con muchas metas realmente ambiciosas, pero bastante claras, ¿no? Y se está trabajando para ella y por tanto, pues digamos, nuestros países y otras regiones se están alineando a estas perspectivas. Lo muestro claramente para que veamos la relación que hay hacia energía y el eje fundamental de, digamos, el rol que puede jugar energía dentro de estas acciones y por la otra parte la necesidad imperante de comenzar a integrar y ya a integrar, digamos, áreas de conocimiento, proyectos digamos, con diferentes áreas de enfoque que nos permitan realmente llegar a esos objetivos que se están planteando, ¿no? Entonces, si ven ustedes aquí, vemos todo un tema de suministro de energía limpia, asequible y segura, todos los elementos de Smart Grid, y por otra parte, todo un elemento de transición hacia una movilidad sostenible e inteligente, ¿no? Por tanto, digamos, es donde nace un poquito que estemos hablando de tecnologías de Smart Grid, buscar mayores niveles de eficiencia, reducir nuestra huella de carbono y demás. Entonces, fíjense los retos que se tiene dentro de este pacto de verde europeo en temas de energía limpia, asequible y segura, pues obviamente estamos hablando de priorizar los elementos de eficiencia energética, de generar mayor porcentaje de cubrimiento por fuentes renovables, fuentes de recursos renovables, descarbonizar en toda la cadena productiva de nuestro sistema, desde la generación hasta el uso final, y el despliegue de estas infraestructuras que nos digitalizan el sistema, nos generan capacidad de innovación, pero que sobre todo nos permiten generar nuevas posibilidades y al final del día pues estamos hablando de nuevos modelos de negocio para que estos sean sostenibles, ¿no? Y recordar que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de sostenibilidad económica, social y ambiental, ¿no? Y
claramente pues es cómo lograr, digamos, ese balance hacia los tres elementos. Bueno, entonces, ¿cómo realmente esto se logra? Fíjense, cuando ellos plantean estas acciones, pues claramente todos hacemos parte, y fíjense que cuando discutíamos un poquito con estos temas de coyunturales, de actuales, de qué es el COVID y demás, y qué dificultades tienen, pues ahora no se vale decir que estamos bien, pero el vecino no está tan bien. O sea, ¿estamos bien todos o no estamos bien ninguno, ¿no? Entonces, esa globalidad de que las acciones deben repercutir de beneficio de todos, es lo que hace que todos también podamos tomar acciones, ¿no? Como lo ven ustedes aquí en el Pacto con el Clima, pues obviamente los usuarios, las universidades, los centros de investigación, las empresas, los bancos y demás deberán alinearse, deberán aportar y deberán realmente tomar acciones claras para lograr estos objetivos, ¿no? En temas de cambio climático, en medio ambiente, por supuesto, pero también en temas de energía, que buscando esquemas reales que faciliten esa digitalización y que al final percibamos los beneficios, ¿no? Porque la razón es, bueno, digitalizamos ¿para qué? Bueno, para obtener beneficios, en este caso mayores eficiencias, mayor sostenibilidad, mayor confiabilidad en nuestro servicio, etcétera, etcétera. Y ya específicamente en temas de energía, entonces sí hablamos de redes inteligentes, como esa interacción de todos los elementos que comienzan a jugar entre ellos, se relacionan, no solamente por el flujo de potencia y energía que hay en la red eléctrica desde la generación hasta la distribución y el uso final, sino la comunicación y la información que comienzo a generar en cada uno de estos elementos para poder analizar y tomar decisiones, predecir, etcétera, etcétera. Fíjense, hay 4 esquemas fundamentales acá de esta proyección: un sistema de energía más circular con estructuras de negocio que facilitan estos elementos, un despliegue de infraestructura alrededor de ellos, un mercado que lo facilita y unos esquemas de funcionamiento, acelerar el uso de recursos energéticos distribuidos, por supuesto, y viendo que van desde edificios, transporte, industria y grandes centros de generación. También todo el despliegue de recargas, sistemas de recargas inteligentes. Luego la parte de combustibles para biomasa, combustibles, digamos, derivados del petróleo y demás, que deben bajar su huella de carbono, el tema del hidrógeno, y aquí nuevos modelos y proyectos innovadores que generen, pues obviamente, mayores eficiencias, en este caso energéticas, y menor impacto ambiental, sobre todo de gases de efecto invernadero. Y finalmente, todos los cambios que deben darse a nivel de política, regulación y modelos de mercado de energía y gas que faciliten obviamente estas acciones y esa interconectividad que va a existir para cada elementos y sistemas de generación, almacenamiento y uso de la energía. Sobre todo en este caso, pues le dan prioridad a medición inteligente y al vehículo to grid. Este es otro elemento que quería plantearles ya inicialmente, y ya cerrando la parte de lo que el qué y el para qué de las Smart Grids. Digamos, fíjense aquí, una de las iniciativas fundamentales es economía circular, y donde ellos apuestan a que es elementos de comenzar a ver un proceso global, integral, y no solamente de energía, sino como línea de producción, como modelo de negocio, como sistema económico y como impacto ambiental. Pues obviamente el uso de los materiales, de los recursos, comienza un proceso. Luego viene todo el tema de ecodesign, donde realmente estamos hablando de cómo yo realmente planifico los procesos o los equipos que le den un impacto menor ambiental, una mayor eficiencia durante todo el ciclo de vida, no solo cuando se construye o se monta por primera vez, sino durante, incluyendo la disposición final. Toda la producción, el desarrollo, todo el consumo, y cómo a partir de estos elementos comienza a generar modelos que circulan donde la energía comienza a ser parte fundamental de ese uso digamos, del equipo o de los procesos, ¿no? Y finalmente, pues va a tener emisiones y algunos temas de reciclaje y algunos disposición final cuando se requiere. Entonces, valorar esto de una manera integral, pues va a exigir pensar de forma diferente. Aquí. Bueno, entonces, digamos, desde cara a esto, ¿cómo podemos irnos preparando y cómo realmente podemos llegar a generar estrategias? Una de estas que les quería mostrar es, digamos, ver qué capacidades
deberían tener los profesionales que actualmente están en la red eléctrica, o se van a enfrentar frente a esta transformación digital en mayores niveles de automatización de la red de distribución. Entonces, esto fue una encuesta que hicimos el año pasado, unos elementos de contexto, habilidades generales que se requieren, digamos, para un desempeño de las profesionales, y habilidades específicas teniendo en cuenta pues, la ocupación, ¿no? A nivel estratégico de grandes tomadores de decisiones, nivel táctico, gerentes de proyectos y jefes de áreas, y nivel operativo pues, a nivel de profesional y de ejecución. Vemos aquí un poco el resumen. Fíjense la parte lateral izquierda, a nivel estratégico, la priorización de cuáles deberían ser esas habilidades que debería tener ese tomador de decisión, y ya connota un poquito que frente a la realidad actual debemos estar hablando de que lo que normalmente ellos se preocupaban era que el personal, los materiales, los elementos financieros, cómo está funcionando mi empresa, pero son los que menor valor tienen ahora, ¿no? Y básicamente pues porque los niveles de automatización nos permiten gestionar y hacerle un seguimiento, y además de eso pues nos facilitan estos procesos. Pero en cambio esa capacidad que debe tener ese toma de decisión en temas de pensamiento crítico, en oratoria, en toma de decisión, realmente llegar a tomar decisiones, el entendimiento efectivo y el manejo de problemas son los que le van a permitir ser efectivo en su gestión, ¿no? Y entonces, viéndolo ya un poco en perspectiva, pues nada de esto tiene que ver con un gerente que se ha formado técnicamente. Fíjense que son habilidades mucho más blandas, y donde pues esperamos que la persona sea capaz de aportar. De la misma manera, para personal táctico, lo ven ustedes: pensamiento crítico, escritura, entendimiento efectivo, juicio y toma de decisión, instrucción y coordinación, porque estamos hablando de jefes de área y de proyectos. Y este es un poquito incluso más sorprendente cuando vemos cuáles son esas habilidades para el personal operativo, los que están en campo. Estrategia de aprendizaje efectivo, comprensión, lectura, escritura y demás. Y las que menor se valoran es operación y control, mantenimiento de equipo, instalación y reparación, justamente cuando un operativo es a lo que se dedica, ¿no? Hoy en día. Entonces, fíjense el cambio sustancial que debe existir, y de lo que las personas deben estar empezando a tener esa capacidad de aprendizaje continuo, esa capacidad de desarrollar mejor sus habilidades blandas personales, y no tanto técnicas como tal. Las técnicas son relevantes, o sea, no se quitan y no se demeritan, pero si no tienes las otras, pues vas a tener dificultades, ¿no? Entonces, creo que esta era la introducción de todo lo que es de elementos de Smart Grid. No sé, Manuel, si lo paramos aquí para verlo desde la Smart Grid, o continúo con los dos elementos de las siguientes temáticas de medición inteligente y gestión de demanda. Yo creo que hacemos una parada y le damos el pase a Diego. Vale, de acuerdo. Ok, vale, muchas gracias, Manuel y Javier. Entonces, ya dejé de presentar, así que creo que puedes ahora. Correcto. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, a todos muy buenas tardes. Les agradecemos tremendamente a IEU la invitación a ser parte de este conversatorio, que pues como su nombre lo menciona, pues la idea es tener una posibilidad de conversar con ustedes, y esta dinámica que me pareció muy valiosa es la visión con el profesor Rosero desde el punto de vista investigativo, académico, y que está tan cerca a todo el desarrollo de las habilidades de nuestros próximos ingenieros. Y yo desde el punto de vista privado o digamos, o de proveedor de soluciones, en la cual pertenezco, y en la empresa Siemens, y pues que también, digamos, hago parte de la universidad, siendo egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica y egresado de la maestría también de la universidad. Entonces, pues, digamos que la idea de este conversatorio es dar como esa visión en ambos caminos. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Diego. Perfecto. Entonces, precisamente desde ese punto de vista, pues, tomando el tema del punto de partida de cómo nos preparamos
en Colombia para esta implementación o uso o desarrollo de tecnologías de Smart Grid en el país, la visión que tenemos del lado del proveedor, y quiero hacer rápidamente una mención a que no quiero hacer ninguna referencia a la solución de Siemens ni portafolio de Siemens, sino quiero dar la visión que tenemos a nivel mundial como un proveedor X, que realmente como visión hacia las Smart Grids y hacia cómo se implementarán en el país es realmente muy similar a los demás proveedores de solución. Entonces, no quiero hacer ningún tipo de mención a soluciones específicas ni nada, sino a la visión general. Entonces, ¿cómo partimos? Como lo mencionaba también Javier, partimos de unas megatendencias globales hacia las Smart Grids y esta visión va completamente delimitada y enfocada en las megatendencias mundiales que creo que muchas personas han escuchado, ¿cierto? El tema de la urbanización, que está completamente enfocada y direccionada precisamente a lo que está sucediendo hoy en día, cómo el aumento de la demografía hace parte de eso, cómo la globalización definitivamente pues es un tema que se vuelve totalmente crítico y dinámico, ¿cierto? Porque ya realmente el mundo se ha vuelto mucho más pequeño. Y la digitalización, pues definitivamente es un driver que motiva de manera natural y lógica, e inclusive obvia, el tema de las redes inteligentes o smart grids, pero sentados en esta coyuntura de la enfermedad del COVID que tenemos en este momento, pues ha hecho que este tema de la digitalización definitivamente se acelere y se necesite entrar mucho más rápido a implementar soluciones y tecnologías, no solamente desde el punto de vista de nosotros como personas con un celular o un computador, sino desde el punto de vista de las empresas de energía, quienes se han visto obligadas a tener que hacer una cantidad de tareas remotamente, ¿cierto? Con operadores, con tecnología, con pruebas en subestaciones y demás, que han tenido que digitalizar, que hacer remotamente y que contar con un esquema de ciberseguridad y de aprendizaje muy rápido a nivel de operación, que hace que esto sea algo que fortalezca la necesidad de comenzar a implementar cuanto antes tecnologías de Smart Grid. Y definitivamente, pues todo esto relacionado con una alarma, una alerta importante en cuanto al cambio climático. O sea que la visión de nosotros como empresa y como proveedores de sistemas, y como les decía, está muy alineada con varios proveedores a nivel mundial, está enmarcada en estas megatendencias de manera profunda. Y hay estadísticas muy claras que también lo mencionaba Javier en cuanto al 2050, por ejemplo, donde se está proyectando un crecimiento de la población mundial de 10 billones de habitantes, aunque hace poco vi una estadística que debido a todo lo que está pasando, pues esa estadística puede reducirse un poco, pero realmente es un crecimiento muy, muy alto. Y definitivamente a nivel de las ciudades, pues se está calculando y proyectando que el 70% de la población mundial va a estar viviendo y haciendo uso de todos los activos de las ciudades. O sea que eso va a caer directamente sobre las redes de servicios públicos y la necesidad definitivamente de una red inteligente cada vez es mucho más exigente. Entonces, partimos también de que definitivamente el futuro de los sistemas de energía, de los edificios y las industrias, comienza a cambiar. ¿Por qué comienza a cambiar? Creo que eso también lo han visto mucho en varias presentaciones, y es que el sistema de energía que conocíamos en una sola dirección, donde la fuente de generación estaba quieta, alejada de la ciudad, y utilizamos las redes para que solamente llegara en una dirección a nuestras cargas, es algo que ya definitivamente es el pasado, y hoy en día este sistema de energía se vuelve mucho más vivo y mucho más activo, ¿no? Esto que hace unos años veíamos como un poco de ciencia ficción, un poco a nivel de Colombia, no nos imaginábamos que iban a comenzar a llegar realmente tan rápido energías renovables, carros eléctricos, sistemas de almacenamiento. Hoy en día hay muchas iniciativas desde el Ministerio de Minas y Energía, inclusive ya aceleradas un poco con las resoluciones de la CREC, donde este tipo de energías y de sistemas de distribución de generación distribuida está comenzando a intensificarse fuertemente, muy fuerte. Entonces,
las ciudades ya comienzan a verse mucho más dinámicas y activas en cuanto a la necesidad de redes inteligentes. Es nuestra visión y hacia allá es donde quiero apuntar mi primer mensaje. Y dentro de toda esta ciudad hay elementos que son completamente activos. En el pasado, un edificio, llámese edificio residencial, oficinas, un hospital, un centro comercial, donde hay una gran llegada de gente, pues definitivamente estos edificios se vuelven activos porque comienzan a ver sensores, ¿cierto? Dinámica en cuanto a soluciones de almacenamiento, y los edificios se vuelven un elemento completamente activo dentro de la red eléctrica de las ciudades, y comienzan a aparecer muchos más activos que le dan un dinamismo y le dan una necesidad de automatizar, digitalizar, monitorear a la red eléctrica. Entonces, digamos que partiendo desde ese punto de vista y desde esa visión general de redes inteligentes, les quiero dejar este mensaje rápidamente a nivel de visión global en cuanto a redes de energía inteligentes o smart grids. Muchas gracias, Diego. Visto esta introducción, ahora nos gustaría entrar un poco a hablar del tema de la medición inteligente, y teniendo en cuenta pues que aspectos como la resolución 131 de la CRE, que está recién salida de junio de este año, empieza a involucrar temas de medida bidireccional y estos temas que, como dice Diego, empiezan a transformar la manera en la que veíamos las redes clásicas y que generan unos efectos. Entonces, la idea es poder empezar a entrar a mirar estos conceptos. Javier, si tú puedes compartirnos, por favor, tu visión al respecto. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a ver un par de diapositivas sobre medición inteligente, un poco ya viendo el contexto colombiano. Allá lo ven bien, ¿verdad? Sí, ahí vemos bien. Listo. Entonces, les decía, esto ya es aterrizado, digamos, a lo que ha venido evolucionando en Colombia, de lo que ha avanzado, incluso pues hasta donde hemos llegado con la resolución de la CRE que está en consulta. Entonces, antes de eso, pues les presento, digamos, que de esas capacidades que se requieren, tanto de las empresas, de las instituciones, del gobierno, también pues de la universidad. Aquí solo mencionar, digamos, que desde la universidad venimos trabajando ya desde el 2012 en temas de movilidad eléctrica y Smart Grid. Cosas de ellos fueron este laboratorio de redes inteligentes, donde la Universidad Nacional es el campus de la Universidad Nacional de Bogotá, es el piloto de ese laboratorio, donde tenemos desplegados sistemas de medición inteligente de diferentes tecnologías, múltiples protocolos de comunicación y un sistema de gestión que nos permite analizar para tomar decisiones, temas operativos y en planificación, incluyendo el sistema de generación fotovoltaico que está instalado en el edificio de medicina, laboratorio de máquinas, donde digamos máquinas de alto desempeño, imanes permanentes, reluctancia, y un laboratorio de instrumentación y control para todo el tema de IoT en la industria, con comunicaciones wireless y todos los sistemas de gestión y supervisión. Y en esto, pues obviamente, preparándonos a esas capacidades, pues también estamos dictando actualmente los diplomados en automatización de la distribución de energía, temas de Smart Grid, desde los conceptos hasta las funciones de optimización y aplicaciones de estas, un curso de coordinación de protecciones pensando en esas nuevas tecnologías que se hace muy, muy relevante, y temas pues de edificios inteligentes y sostenibles, ¿no? Y temas de instrumentación, como el diplomado de instrumentación y control. Esto, digamos, es lo que nos ha permitido, obviamente, investigar, generar capacidades. Este es el laboratorio de la universidad, donde medimos los perfiles, donde estamos midiendo la información en media tensión por medio de 2 PMUs, en el nodo de conexión. Podemos ver los perfiles de generación, de radiación, el potencial de esto, y esto es justamente lo que nos permite medición inteligente, digamos. Entonces el elemento, la infraestructura de medición inteligente nos permite integrar todos estos elementos para tomar decisiones y se vuelve la columna
de Smart Grid. O sea, realmente la medición nos permite conocerlo, nos permitirá tomar decisiones, nos permitirá integrar nuevos elementos en distribución, en generación y demás. A nivel de todos los elementos, fíjense que, como decíamos ya, en Smart Grid no estamos hablando del flujo de potencia, sino de las diferentes interrelaciones y de flujos de comunicación bidireccional que hay en nuestros sistemas de red eléctrica y los diferentes agentes. Entonces, fíjense por aquí en la parte superior está el mercado mayorista y minorista, donde va a haber probablemente un agregador. Está por acá el comercializador, los proveedores de servicios, y ellos van a comenzar a generar información y a comunicarla bidireccionalmente. Entonces, solo esto para decirles que acá abajo está el cliente con su demanda habitual, pero probablemente ya va a incluir elementos de recursos energéticos distribuidos, como de generación fotovoltaica, almacenamiento, vehículos eléctricos u otros, como cadenas de frío y demás, y con sus sistemas de gestión interno, con un MS o un sistema de edificio inteligente, deberá compartir cierta información si quiere ir al mercado, si quiere tener respuesta de demanda por allá con el operador de red, de distribución y demás, ¿no? Y lo mismo y lo propio hará pues el centro de control de distribución con sus elementos, tanto para generación y transmisión como para el mercado. Entonces, de lo que estamos hablando hoy en día es cómo generar valor, cómo realmente poder tener estos elementos de optimización para diferentes agentes con múltiples propósitos, pero con una única base sólida de Smart Grid, y ahí se vuelve importante tres partes. La interoperabilidad, fíjense que el dato que me puede dar el usuario final y que lo puede dar, debe llegar de forma interoperable al mercado si quiero llevarlo allá para hacer ofertas de generación, y por tanto eso significa que debe ser completamente interoperable sin la intervención de las personas o de los profesionales, y debe ser ciberseguro, ¿no? Pues no ser alterado por ninguna condición. Estas son, entonces, cuando hablamos de estos elementos, pues yo comienzo a hacer con cualquier cantidad de interacciones, debo definirlas, qué nivel de variables, y fíjense como decía la regulación de la CREG actual, y cómo definía que hay unas variables eléctricas que son de uso público, digamos, para la red eléctrica, bueno, son de uso y que se pueden, pero las demás variables o datos, pues son de propiedad del cliente y deberá autorizarlos o no su uso. ¿Va? ¿Para qué? Pues obviamente para múltiples de estas funciones que pueden darse entre este sistema HAN, si es un cliente residencial, para un medidor inteligente pueda llevarlo otra vez al mercado por medio de un proveedor de servicios o al operador de red que quiera hacer gestión de demanda, y por tanto debe haber un contrato y un acuerdo del uso de estos datos, una forma de comunicarse de forma interoperable y unos sistemas que son capaces de robustecerlo, una arquitectura de automatización como tal, ¿no? Y cierro un poquito ya con los temas de medición inteligente. Entonces fíjense que las variables que comienzan a tener son relevantes, entonces no son solamente variables eléctricas de voltaje, corriente, de elementos de eventos, sino también la identificación del usuario, las transacciones comerciales, tipos de equipo, el precio de energía, estado de cuenta, ¿sí? En el concentrador yo puedo comenzar a ver elementos de identificación del usuario, las órdenes que pueden recibir de los dos lados, la sincronización, etcétera, etcétera. Y después de eso es que yo realmente debo garantizar esa interoperabilidad de ciberseguridad, y por tanto comienzo a ver qué protocolos en esos tres niveles como mínimo, a nivel básico de los elementos de hardware, entonces en este caso entre el medidor y los usos finales o la generación, y entre el medidor y los concentradores de datos. Entonces puede haber un LoRaWAN, y esto va a depender de un PLC o lo que sea, va a depender un poco de las características y los usos donde estén ubicados. A niveles de comunicación, pues claramente se ve un DLM-COSEM, por supuesto, y a nivel de usos de información, por acá el IEC 61968 en modelos de información común con SIM, y finalmente cómo genero estas arquitecturas hacia arriba para volver los modelos de negocio. Digamos que esta parte no estaría aquí.
aquí. Entonces, esto es elementos para tener en cuenta en medición inteligente. Y cierro con esta diapositiva en lo que estamos diciendo. ¿Qué vemos en Colombia? Que se han desplegado una gran cantidad de pilotos para muchos fines, como corte y reconexión, condiciones de energía prepago, medición remota, para pérdidas no técnicas, y hemos probado la tecnología, se han probado algunos elementos de comunicación, pero el reto está, y es un poco lo que se plasma quizá en la regulación que está en consulta por la CREC, en generar elementos de interoperabilidad, ciberseguridad y a futuro mercados intradiarios. Esto habilitaría múltiples funcionalidades que hoy en día no se están teniendo en cuenta. Pero fíjense que la regulación lo dice, hay que garantizar la interoperabilidad, no lo dice cómo, no dice a qué nivel, o sea, a nivel de hardware, allá a nivel del equipo, a nivel de información, a nivel de comunicación y hasta qué punto debo garantizar esos niveles de interoperabilidad y ciberseguridad. Toda vez de que va a haber un operador de red y va a haber un nuevo elemento como es el HIDI, ¿no? Y los dos deben ser interoperables, y no solo los dos, sino solamente el HIDI, cómo va a entregar información interoperable a los agentes actuales, incluyendo al usuario final, y a los nuevos agentes como proveedores de servicios y agregadores de demanda y demás, ¿no? Solo eso nos permitiría, y es ahí un poco donde estamos, cómo lograr, claramente después esta regulación nos permite avanzar un poquito en esta segunda parte, que es cómo lograr ya tener elementos para hacer agregación de demanda, para hacer respuesta a la demanda, incluso tener elementos para limitación, caracterización de la demanda para elementos de microgrid. Y si siguiéramos subiendo ese nivel de automatización, fíjense, podríamos llegar a hacer elementos de predicción y uso de esas predicciones, obviamente, para operación desde el lado del usuario, pero también desde el lado del operador de red de distribución, ¿no? Entonces, localización de falla, estimación de estado, respuesta a la demanda en tiempo real, pero esto exigiría incrementar los niveles de interoperabilidad, comenzar a hablar ya de cómo yo encadeno cadenas de bloques de los usuarios finales y la red de distribución y el operador de esta red, mercados en tiempo real y plataforma de servicios y transacciones, ¿no? Entonces estamos hablando de no solo servicios de energía y de transacciones comerciales que generen la transacción, la trazabilidad y el hecho mismo de transar la energía como tal, ¿no? Entonces, digamos que hemos avanzado en medición inteligente, hay pilotos, ya la política ha avanzado bastante bien, esta regulación nos habilita y nos da un norte de cómo van a funcionar las cosas y por tanto pues hay un trabajo por hacer para llegar a tener estos niveles deseados de automatización. También decir que el mayor trabajo en generar esta política y en desplegar esta infraestructura que realmente ya se está dando, pero el hecho de que no hagamos esa última parte de generar interoperabilidad, de generar mercados intermediarios, pues nos limitará sustancialmente los beneficios a obtener y por tanto, pues todavía vemos en algunos casos con cierto recelo de que la medición inteligente no es totalmente viable. Claro, si no es viable, si vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo actualmente, de seguir facturando y hacer corte y reconexión. Pero habilitar estas otras funciones claramente es viable y va a cambiar el panorama completo. Gracias, Javier. Le damos paso a Diego para que nos comparta su visión con este tema, por favor. Ok, vale, muchas gracias nuevamente. Entonces les comparto la visión que complementamos a nivel de soluciones, ¿cierto? Dentro de el concepto técnico. ¿Ahí ve mi pantalla? Sí, Diego. Perfecto. Bueno, simplemente me gusta tener los términos en los dos idiomas porque uno habla de tecnologías en español y en inglés, pero digamos que el término es el mismo, Smart Metering o Misión Inteligente de Energía, para tener en cuenta la parte de significado y yendo como en el concepto de cómo aplicar o cómo se está aplicando eso hoy en día en Colombia, tomo la palabra de Javier precisamente donde efectivamente en Colombia se está avanzando ya hoy en día de una manera muy, muy interesante hacia la implementación de esta tecnología de medición inteligente en la cual pues Javier nos comenta técnicamente y ahora va a hacer un poco de profundidad, pero quería que tomaran en cuenta esos temas. Por un lado, tenemos al Ministerio de Minas y Energía, ¿cierto? Con una resolución, la 40072, donde comienza a motivar
la implementación de la infraestructura de medición avanzada, la tecnología AMI o el Smart Metering, ¿cierto? Y pegado o en línea con el Ministerio de Minas y Energía, el ICONTEC viene desarrollando hace más de 6 años, 7 años inclusive, una normatividad, ¿cierto? Para poder entender qué se tiene a nivel normativo en el mundo, poder llegar a un consenso absoluto dentro de proveedores, empresas de energía, dueños de laboratorios, de medidores, porque el medidor es pues, obviamente es uno de los elementos más importantes definitivamente para la implementación de una solución de medición inteligente de energía. Entonces, desde el ICONTEC se ha trabajado muy fuertemente en el desarrollo de esta norma, la NTC 6079, que hoy en día la resolución que está precisamente sobre la mesa de todos en análisis y revisión, que fue liberada hace muy poco por parte de la CREC, quien toma como base precisamente la resolución del ministerio y la implementación de la normativa de ICONTEC para que se tome como base y desarrollo precisamente de esta implementación y esta infraestructura de medición avanzada o medición inteligente. Entonces, les doy este marco inicial porque efectivamente cuando uno ve que ya no deja de ser solamente un tema de estudio, un tema de análisis, un tema académico, que Javier lo viene trabajando ya hace muchos años, precisamente porque se ve que esto en un futuro venía y hoy en el presente estamos viendo que a nivel normativo y regulatorio ya es un hecho, ¿sí? Esta resolución inclusive está ligada al ministerio donde están pidiendo que en los próximos 10 años esté implementado un 75% de la medición total del país. Eso habla de más de 10 millones de medidores inteligentes que definitivamente va a cambiar total y absolutamente la forma de ser un uso mucho más activo del consumo de energía eléctrica. Entonces, a nivel técnico y arquitectónico, arquitectura de la solución, nosotros vemos también, como nos mencionaba Javier, muchas capas a nivel de la plataforma de integración, ¿no? Una capa que vemos aquí a la izquierda, que es a nivel de los usuarios finales, si se llama ese usuario residencial, usuario comercial, usuario industrial, que tiene una serie de cargas, ¿cierto? Pero donde uno de los principales elementos activos es definitivamente pues el medidor inteligente, ¿no? Eso digamos que es obvio, pero el medidor inteligente comienza a tener una cantidad de elementos que tienen que tomarse en cuenta para poder llegar a esta interoperabilidad completa, ¿cierto? Entonces, yo quiero gastar un par de minutos en este tema del medidor. El medidor como tal, ahora les doy un poco de características técnicas, pero tiene que partir del hecho de que va a estar conectado a un sistema dinámico, activo, y va a estar conectado por medio de un sistema de comunicaciones. Entonces aquí es donde la parte de comunicaciones comienza a ser un actor absolutamente relevante en el desarrollo de la tecnología de medición avanzada, y eso está claramente identificado y definido dentro de la norma ICONTEC y obviamente dentro de la resolución 131 del 2020, donde los protocolos de comunicación, ¿cierto? Deben ser protocolos estándar, no pueden ser protocolos propietarios, y donde los medios de comunicación tienen que ser medios de comunicación que se adapten a la realidad de la solución. ¿Qué quiere decir eso? Si estoy en una ciudad con una densidad muy alta, pues tenemos protocolos de comunicación que me ayudan a que la comunicación en distancias cortas pues tenga muchas posibilidades de llegar a los medidores. Puede ser tecnología PLC, puede ser tecnología radiofrecuencia mesh, ¿cierto? Puede ser usando LoRa, pero ¿qué pasa si tengo medidores a muy larga distancia, donde tengo que comenzar a pensar en soluciones inclusive satelitales o soluciones, por ejemplo, Sigfox, que también es otra plataforma de comunicación diferente, pero donde definitivamente un planeamiento de la red de comunicaciones es absolutamente necesario? Porque si yo tengo medidores inteligentes que tengan posibilidad de hacer una cantidad de funcionalidades que necesito, como mencionaba Javier anteriormente, para poder tener gestión de la demanda, poder tener limitación de potencia, poder tener capacidades prepago, poder tener corte y reconexión, pero si mi medio de comunicación no funciona, no tengo nada que hacer, estoy absolutamente muerto. Entonces, esta planeación de los medios de comunicación es
muy, muy necesario. Y no hay que subestimar tampoco la necesidad de un esquema de ciberseguridad, porque si yo tengo un medio de comunicación inalámbrico o alámbrico, que puede ser un PLC, pero no tengo un adecuado esquema de ciberseguridad, pues puedo tener efectivamente afectaciones a nivel del consumo, que es algo totalmente, pues obviamente en este caso, básico e indispensable, ¿no? Y ya esto a nivel de comunicaciones, pues tiene que llegar un software de gestión de los medidores, ¿cierto? Medidores ahí, van a haber medidores de muchísimas marcas en el mercado, que tienen que pasar un proceso obviamente de homologación y demás, y de calibración, pero debido a que van a haber muchas marcas, ahí tiene que haber una gestión a nivel de software de los medidores, unos protocolos de comunicación estándar y finalmente una plataforma de integración que pueda tener la capacidad de llegar y comunicarse con toda esta cantidad de Hidden System AMI, ¿cierto? Y pueda formatear, darle formato a los datos, poder darle capacidades de validación, edición y estimación de los datos, poder darle capacidad de explotar la información correctamente por medio de analítica y darle esa capacidad de darle funciones avanzadas a la información que está llegando. Y obviamente, pues pasar a la facturación, que es lo más básico. Y para terminar, en nivel de arquitectura, definitivamente, como mencionaba Javier mucho, la interoperabilidad es absolutamente necesaria para poder llegar a comunicarme con sistemas empresariales. Si yo tengo el sistema comunicado, tengo mi información completamente clara, validada y lista, pues tengo que poder comunicarme con el facturador como mínimo para poder facturar, ¿cierto? Pero también tengo que comunicarme con un gestor de activos, con una predicción de demanda, con un sistema de cuadrillas y con analítica de los datos, porque si tengo datos que están llegando cada 15 minutos por cientos de miles de datos todos los días, es mucha información que tengo que poder analizar para poder sacarle provecho, ¿no? Entonces, como el esquema a nivel de arquitectura que vemos dentro de la parte de proveedor de soluciones, algo interesante que vemos dentro de la resolución de la CREC es que el esquema efectivamente está estandarizado. Ellos plantean el mismo esquema que estamos planteando desde la división de Javier y a nivel de proveedor de soluciones como lo estamos haciendo nosotros, y el esquema es el mismo. Entonces, eso es lo bueno, es que a nivel de país está totalmente consensuado la arquitectura que se necesita. Y como último, para terminar en esta primera concepto de medición inteligente, les quería mostrar lo que realmente un medidor, nuevamente, no importa la marca, pero lo que un medidor cada vez está comenzando a hacer o a necesitar o a exigirle para que sea parte vital de este red de medición inteligente, y es que tenga protocolos estándar, ¿cierto? Que estén certificados, que tenga la posibilidad de actualización de firmware, que tenga mediciones 4 cuadrantes, que tenga comunicaciones de diferentes protocolos o medios de comunicación y diferentes formas de comunicar el medidor, ¿cierto? Que tenga obviamente la medición de diferentes variables, pero ya comienza a ser un elemento mucho más evolucionado que lo que estamos hoy en día acostumbrados a ver dentro de un medidor de energía. Esa es por mi parte, como la visión muy global en cuanto a sistemas de medición inteligente. Entonces, Manuel, no sé si hay preguntas de parte del público o alguna pregunta tuya para darle seguimiento al conversatorio. Sí, Diego, mira, Jorge Armando Sarmiento nos pregunta que si en la regulación que está preparando la CREC no es posible que la base de datos sea descentralizada por medio de tecnologías como blockchain. ¿Saben ustedes algo al respecto? Bueno, por el lado, desde nuestro punto de vista, en la regulación actual, que está basada en la norma ICONTEC, como está contemplado la arquitectura para poder tener la gestión de la medida de energía, ¿cierto? De todos los medidores distribuidos, se pide una centralización de la información por medio de una base de datos centralizada para gestionar la información que va a llegar por cientos de miles de datos, ¿no? El uso de blockchain yo no lo veo en este momento todavía parte de la resolución específicamente para la gestión de la medida, porque el blockchain está más ligado hacia la posibilidad de hacer negociaciones entre diferentes actores, ¿cierto? Del sector eléctrico, para poder negociar precisamente consumos
o que yo esté generando. Entonces, esto yo lo veo mucho más hacia el lado de la respuesta a la demanda o la generación distribuida, donde sí puede efectivamente ser súper valioso el uso de tecnologías blockchain. Pero para esta solución en particular, no lo vemos en la resolución, y como solución o proveedor de soluciones técnicas, tampoco lo vemos que sea aplicable en este aspecto. No sé, Javier, si tienes algún comentario. Sí, sí, digamos que la regulación que está planteando la CREC, pues, digamos, primero una par de acotaciones, ¿no? Viene un poco en la línea de la política que se ha venido impulsando los 4 o 5 años desde la UNME y desde el Ministerio de Minas y Energía. Es un paso importante, creo yo, porque ya nos da unas luces de que estos elementos de cómo deberíamos hacerlos, pues ya lo plantearon, va un primer paso en de que se va a hacer de esta manera, de que hay un nuevo elemento que es el HIDI, y de hecho, dicho esto, pues no se especifica mayor cosa del HIDI, se está hablando más de los deseos, o sea, de lo que debería ser el HIDI, de lo que se esperaría que se va a lograr con esto, pero claramente no se está llegando a especificar cómo debe ser y cómo debemos garantizar. Vuelvo, insisto, o sea, dice en su reglamentación, en la regulación, debe haber una interoperabilidad entre el operador, porque el operador va a montar toda la infraestructura de medición inteligente, el HIDI va a gestionar toda esta información, pero deberá entregarla a los diferentes agentes. Y en la reglamentación se dice que debe haber una interoperabilidad entre el operador y el HIDI, ¿no? Pero claramente no se dice cómo. Y esto hay que comenzarlo a detallar en las siguientes partes después de esta regulación. Y luego también esa interoperabilidad y sus elementos del HIDI a los agentes, ¿no? Porque está bien que los procese, gestione los datos, los organice, los estructure, pero es que los datos ahí no generan valor cuando yo los analizo como usuario final, cuando se los entrego a un proveedor de servicios que me da elementos para gestión de demanda, ¿no? Entonces, digamos que no está definido estas partes, es algo por hacer. Y ya cerrando el tema de blockchain, pues digamos que blockchain tiene dos características importantes que pueden ser usadas, pero quizá en otros ambientes. Ejemplo, comunidades energéticas, donde yo comienzo a transar oferta y demanda contra una oferta de energía o de otros servicios, y finalmente, pues, blockchain me permite, primero, generar esa transacción económica y de la energía como tal, del proceso de este contrato, y segundo, la trazabilidad que hay desde que el momento de una oferta hasta que se entrega el contrato y se cierra probablemente, digamos, estos servicios, estos procesos de servicio, ¿no? Entonces, fíjense que pensar algo así en otros esquemas dentro de la red de distribución significaría cambiar sustancialmente la forma de operar de todos los agentes, el comercializador, el operador, el usuario final, y finalmente cambiar incluso un nuevo modelo de negocio de energía, ¿no? Entonces, claramente ahí estamos hablando de una cosa bastante futurista, pero claramente en otras aplicaciones sí puede tener valor en blockchain. Gracias, Diego y Javier. El ingeniero Pablo Meneses nos pregunta si la medición inteligente también incluye mediciones de armónicos y calidad de potencia. Desde el punto de vista también de la regulación, digamos, técnicamente los medidores pueden medir muchas variables, pueden medir inclusive, pues, más que armónicos individuales, también pues, pueden medir el THD, el armónicos totales, pueden medir inclusive pues, caídas de tensión definitivamente, pero no es el objetivo principal, es como lo vemos nosotros. El objetivo principal en este momento de la medición inteligente masiva, porque es diferente a una medición, digamos, de una industria que tiene un medidor de alto perfil, ¿cierto? Que puede medir una cantidad de variables en gran resolución, pero porque la industria como tal exige y su consumo de energía pues realmente es demasiado alto y justifica un medidor de muy alta gama. Pero como eso es una medición que se aplica a nivel masivo, no es el objetivo principal, entiendo yo, a nivel regulatorio, medir armónicos y medir calidad de potencia, sino más específicamente variables de consumo. Obviamente se miden voltajes, corrientes, y se pueden calcular indicadores de calidad del servicio, ¿no? Pero definitivamente no lo veo, porque es un medidor que subiría el precio y no podría ser viable a nivel económico de implementación masiva. Es como lo vemos nosotros, pero Javier, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, está claro, es por ese lado, Diego. Es una regulación pensada para
para todos los usuarios finales y por tanto, pues lo que se establece son funcionalidades o requerimientos mínimos, ¿no? Para esta infraestructura y que luego, pues obviamente a nivel de usos que se le puedan dar, pues se pueden ampliar y en este caso para industrias o para medición ya para concentración de grandes demandas, pues obviamente la infraestructura de medición permitiría incluir mediciones de calidad de servicio, de calidad de potencia y demás, si se quisiera, y ya está. Pero digamos que como es la base que aplica para usuarios regulados y no regulados, pues obviamente no es obligatorio, pero obviamente se puede incluir. Vale, gracias. Rafael Ortiz nos pregunta que cómo sería el ingreso a la red pública de una casa o una empresa que genera energía, por ejemplo, con sistemas fotovoltaicos. No entiendo bien la pregunta, Manuel. Sería, ¿cómo así el ingreso? Sería un poco en... El ingreso a la red, digamos, yo me imagino que Rafael nos dice, tengo una generación fotovoltaica y cómo me interconecto como casa o como empresa a esa red. Entonces... Ya. Sí, digamos que eso estaba un poco en la regulación anterior, donde establecía cómo se reconoce la generación para generación distribuida, ¿no? Ahí lo primero que hay que decir que está pensado en que la regulación está pensada para que la generación que se dé sea para autogeneración inicialmente. Si se va a generar, pues obviamente se puede entregar a la red, pero difícilmente con los requerimientos que ellos ponen actuales, donde te dicen que uno puede llegar a generar hasta el 40% del promedio del mínimo promedio generado. Por tanto, digamos, realmente está pensado para autogeneración. Eso es lo primero. Segundo, pues obviamente va a depender de la capacidad de generación. Hay una reglamentación y un procedimiento para generación menores a 100 kilovatios y de 100 kilovatios a 1 megavatio, pues las condiciones son diferentes, ¿no? Hay que usar un proceso de hacer el diseño, de presentarlo al operador de red y de especificar pues, la viabilidad técnica. El operador de red nos va a definir si hay la posibilidad de esa interconexión para poder transportar esa energía o el punto de conexión y después de eso sí puede surtir un proceso ya de generación como tal, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y luego, pues digamos que de lo que he dicho, o sea, se buscaría que inicialmente se haga una autogeneración dentro de su propio uso. Gracias, Javier. Juan Carlos Molina nos pregunta si podríamos tener una medición con macromedidores a los que llegan redes de medidores, pero que estos llegan directamente al DMS. No entiendo muy bien la pregunta. Está preguntando acerca de la posibilidad de conectar a un macromedidor diferentes medidores, que sea como un concentrador de medidores, tal vez. No sé si de Sí, pronto... entiendo que sí. No sé, Juan Carlos, si te animas a ampliar tu pregunta. dice que correcto. Es correcto. Tengo un ruido atrás, me disculpan un momento, pero sí, esa es la idea. Entonces, existen unos medidores que tienen la capacidad de redes medidores pequeños, subir y crear como si fuera un macromedidor. Entonces, tienen esa capacidad y a ellos se les conecta directamente a un DMS, por ejemplo. Entonces, a una red de un DMS que es mucho más fácil. Ese era el punto. Sí. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Pues, mira, yo lo veo definitivamente de dos maneras. Una es en la planeación que yo mencionaba a nivel de esquema de comunicación, definitivamente, si tú previamente es una planeación de la red, ¿cierto? De medidores, o en ese caso de macromedidores conectados a los medidores y estipulas un medio de comunicación, por ejemplo PLC, donde el macromedidor puede ser parte de un concentrador de medidores por medio de PLC, y ya tomando el macromedidor como un concentrador principal y el macromedidor está conectado a un sistema de comunicación ya, digamos, del backbone, por medio de fibra óptica, por medio de un esquema microondas o como sea, hacia las subestaciones, efectivamente puede ser usado, pero el tema es si el macromedidor ya es un macromedidor existente,
de hace más de 5 años, es difícil adecuarlo para que reciba medidores de baja tensión. En ese caso, lo que también se puede trabajar es que el punto del macromedidor, tiene un punto de comunicación bueno, se utilice para instalar un cargador de medidores aguas abajo, ¿no? Pero finalmente esta medida, cuando llegue a un sistema de gestión de la medida, la que se denomina MDM, pues hace un balance de energía y lo bueno es que ahí, si son protocolos de comunicación estándar, pues se hace toda la estandarización de la información. Gracias, Diego. Y Daniel Santana Cero nos pregunta, ¿la tecnología actual instalada en las fronteras comerciales con reporte al ASIC, la cual cumple con el código de medida, es adaptable a lo que se define como medida AMI desde la CREC 131? Es decir, que los medidores actualmente instalados no tienen la capacidad de enviar el último suspiro, entre comillas, o realizar desconexión remota. En este caso, ¿habría que cambiar totalmente los medidores actuales o se podría adaptar algún elemento para que cumpla estas características establecidas en la CREC 131? Bueno, digamos ahí también decir sobre esta parte del último suspiro. A mí me sorprendió bastante esta parte que la colocaron realmente desde que se venía trabajando hace 4 o 5 años cuando se definieron las funcionalidades con un proyecto técnico que se hizo con la UNME, pues no se había considerado, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones y significaría que necesitamos ese medidor con una capacidad de procesamiento, un microchip, con una capacidad de almacenamiento de datos y con incluso una capacidad de tener una condición de batería y demás, ¿no? Entonces esto, digamos, puede dificultar incluso en temas de costos y demás el desplegar esta infraestructura, ¿no? Claramente, digamos, como lo plantea la regulación, habría que cambiar estos medidores y actualizarlos, ¿no? Entonces, esa es un poco la dificultad. Gracias. Y para cerrar esta primera ronda de preguntas, nos dicen, ¿cómo podríamos analizar la estabilidad de la red en microredes aisladas, tanto para suministro como consumo? Bueno, desde ese punto de vista de la estabilidad de microredes, entiendo una microred aislada, o sea, sí, lo que se denomina una isla, una microred independiente al sistema eléctrico. Hay software de análisis de precisamente ese tipo de estabilidad, donde se toma como entradas al sistema de análisis precisamente los puntos de generación, qué tipo de generación es, qué potencia nominal tiene, efectivamente, digamos, si es una generación de tipo gas, pues tiene que tener la capacidad de gas, o si es de tipo fotovoltaico o lo que sea, las capacidades o todas las restricciones técnicas que debe tener. Y adicionalmente, obviamente, toda la parte de características técnicas de la parte de la carga o la demanda, ¿no? Donde también pues se pueden definir inclusive qué cargas son las críticas y pueden ser desconectables o no desconectables. Y eso obviamente en la mitad con un medidor que tenga la capacidad de medir en 2 direcciones principalmente y se pueda comunicar. E inclusive se puede poner un controlador para poder yo tener la decisión de quitar en algún momento una carga o de inclusive quitar una fuente de generación. Entonces con todos esos inputs técnicos o variables técnicas, los subo al software. Hay softwares en el mercado que hacen este tipo de análisis y permiten que el sistema sea estable en modo isla o que sea estable si está conectado a una red, al sistema eléctrico nacional. Ese es como yo lo veo. No sé si Javier, ¿quieres agregar algo para esa última pregunta? No, para nada. Estaría bien, digamos que está un poco fuera de lo que hemos hablado, pero sí, está bien. Vale, Diego, gracias. Entonces, vamos al siguiente módulo que tiene que ver con gestión de demanda activa. Diego, si puedes arrancar, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, como otro punto interesante que vimos nosotros en el análisis de la parte de redes inteligentes, ¿cierto? Aparte del tema de la medición de energía, también vemos que hay algo que se está moviendo muy,
muy interesante en el país, y es darle a la capacidad al usuario o a la demanda que sea activo. Entonces, existe un concepto técnico denominado respuesta a la demanda o demand response, en inglés o en español, como se escuchan en varias partes que se habla al respecto, y ese es precisamente este concepto de darle esa vida o ese dinamismo que mostrábamos al comienzo, que ya comienzan a ser parte de los usuarios. Puede ser usuario residencial, puede ser un barrio, puede ser un pequeño pueblo, un municipio, o una agregación de edificios, o bueno, obviamente una industria, ¿no? O industrias también como parte de esta demanda activa, ¿no? Entonces, a nivel de demanda activa, a mí me gusta simplificarla conceptualmente y de manera muy general en este dibujo, ¿no? Donde yo normalmente, o digamos que es el concepto tradicional, tengo una red que me soporta picos de demanda, ¿cierto? Donde yo diseño, dimensiono, instalo, compro y monitoreo para el pico de la demanda, pero eso si lo vemos a largo plazo y a nivel de activos y a nivel de viabilidades económicas, inclusive de ahorro de energía y eficiencia energética, pues esto no es realmente algo óptimo, porque la gran mayoría del tiempo no se llega a este pico de demanda, ¿no? Ese pico de demanda solamente sucede en momentos específicos del día. Entonces, uno de los drivers o objetivos de este esquema o esta idea de respuesta a la demanda es poder aplanar esta curva o poder llegar a disminuir y bajar este pico de demanda. Y desde el punto de vista, puedo lograr que mis activos sean utilizados de manera más óptima, que yo pueda hacer un dimensionamiento de mi sistema eléctrico de manera mucho más óptima y realmente utilizar de manera eficiente toda la red eléctrica. Entonces, de esta parte del esquema, del concepto de respuesta a la demanda, donde yo doy la capacidad o tengo la capacidad de poder, por medio de darle acción a la carga o poder tener acciones sobre la carga, poder llegar a manejar esos picos de demanda y cambiarlos de los horarios del día y llegar a tener esa curva mucho más plana, o aplanarla, o bajar el pico de demanda, ¿no? Entonces, otro concepto, por ejemplo, a nivel de uso eficiente de esta demanda, y que le doy precisamente la posibilidad de que se activa la demanda. Cuando yo digo activa la demanda, es que la demanda de por sí sola tome acción sobre su consumo, o que le dé la posibilidad a un operador de red que me modifique mi forma de consumo dependiendo de las necesidades de la red eléctrica, ¿no? O sea, le estoy dando el control de algunos posibilidades de consumo dentro de mi instalación, para que el operador de red, conociendo sus límites operativos, sus momentos operativos o inclusive sus costos operativos, defina en qué momento quiero que cierto barrio, cierta carga, cierto conjunto de edificios, ciertos agregadores o ciertas fuentes de energía consuman más o consuman menos en unas partes del día. Entonces aquí, realmente uno parte de estos picos del día, que el famoso pico de la mañana, el pico de la tarde, ¿cierto? Donde tengo que, el pico de la mañana, por ejemplo, aquí en el dibujo, tengo que utilizar todas las posibilidades de generación para llegar a completarlo, ¿cierto? Pero realmente necesario, yo puedo tener una serie de usuarios que definitivamente no tienen que estar consumiendo obligatoriamente en este momento, ¿cierto? O que si yo le doy incentivos a los usuarios para que no consuman en ese momento, pues no consumen, ¿cierto? Sí, ¿qué incentivo puede ser? Un incentivo muy básico es que le cobro menos. Si usted, señor usuario, que está consumiendo acá, no necesita consumir acá realmente y puede consumir en el momento de la hora valle, pues consumo en la hora valle, yo bajo mi pico, yo le cobro menos y usted consume realmente lo mismo, pero a nivel de agregación de mi consumo, pues voy a utilizar menos fuentes de energía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, es el concepto de la respuesta a la demanda o de la demanda activa, ¿cierto? Que está muy en boga hoy en día en el país, y hay un avance regulatorio bien interesante en el tema.
Y también digamos que ya inclusive la respuesta a la demanda básica evoluciona un poco más a una respuesta a la demanda inclusive más avanzada. Y aquí lo quiero mostrar muy rápidamente a nivel teórico. Si yo tengo la posibilidad de, digamos, como operador de red, de moverme o de activar o desactivar o de conectar o desconectar algunas cargas dentro de este segmento de la red eléctrica, ¿cierto? Y tengo una condición de sobrecarga, ¿qué haría? Pues simplemente a toda mi área que me permitió, porque eso bajo unos esquemas de contratos donde yo, o suscripciones donde yo como usuario le permito al operador de red que haga alguna modificación dentro de mi esquema de demanda. Entonces todos esos usuarios le permitieron al operador de red, entonces él, como hay una sobrecarga acá, el operador de red normalmente pues puede hacer, mandar y a desconectar o toda esta cantidad de usuarios, o bajar la demanda, mejor dicho, el consumo a toda esa cantidad de usuarios. Pero ¿qué pasa? Que no es necesario. Entonces, ya inclusive se ha evolucionado más y decir, no, mire, yo no tengo que desconectar a todos, ni bajar la demanda a todos, sino que puedo es hacer una segmentación, ¿cierto? No utilizar recursos y, digamos, innecesariamente bajar su demanda, sino solamente hago como una especie de foco quirúrgico en este segmento de la red y le digo a él o a esa parte de red que sus demandas o sus consumos bajen, ¿cierto? Entonces ya puedo llegar a un esquema inclusive de respuesta a la demanda más avanzado, ¿cierto? Las tecnologías hoy en día lo permiten completamente para ser mucho más enfocado en la solución y enfocado en el plan de respuesta a la demanda. Es un ejemplo de evolución del concepto de respuesta a la demanda, ¿cierto? Y además que posibilita definitivamente no solamente la capacidad de tener control sobre la carga de algunos usuarios, sino inclusive la capacidad, como lo mencioné anteriormente, de poder hacer un uso óptimo de diferentes fuentes de energía. Ya cada vez escuchamos más usuarios grandes usuarios no regulados que comienzan a ver necesidades de diferentes tipos de fuentes de energía dentro de sus instalaciones o cogeneración, o alguno mencionaba la posibilidad de que una casa ponga un panel fotovoltaico, pero si no son una, sino son 10, o son 20, o son 30, o son 40 casas, y otro quiere poner de pronto algo de biomasa porque estoy en una zona rural, pues definitivamente este manejo de diferentes fuentes de energía de manera óptima y de manera eficiente para que la red eléctrica no se vea afectada y haya realmente eficiencias técnicas y económicas, pues se necesita un esquema de respuesta a la demanda, ¿no? El esquema de respuesta a la demanda no es únicamente una plataforma, sino también es un esquema a nivel regulatorio y a nivel de contratos y que me permitan dar esa opción de respuesta a la demanda. En resumen, ¿qué necesito a nivel de respuesta a la demanda? La integración de múltiples programas de respuesta a la demanda y capacidad de inscripción de clientes, programación y despachos de eventos de respuesta a la demanda, preparación de liquidación y sistemas de facturación, porque lo que les mencioné al comienzo, en un plan de respuesta a la demanda tengo que darle incentivos al usuario para que me permita, yo como operador de red, poder manejar su consumo y movérselos dentro de esa franja horaria y que tenga capacidades técnicas para poder disminuir ese pico. Y definitivamente la capacidad técnica, regulatoria y legal para poder administrar cargas, agregaciones y activos y eventos de respuesta a la demanda, ¿no? Esa es como una visión muy, muy general que quería darles a nivel de respuesta a la demanda. Entonces le doy paso pues a Javier para que continúe con el concepto. Vale, gracias, mi amable. Entonces, vemos que el tema de gestión de demanda, uy, esto se me perdió. Vale, aquí está. Entonces, justamente un poco lo que nos decía Diego, necesitamos interrelacionar muchos elementos y aquí estaría un poco la arquitectura de relaciones que podemos llegar a tener para elementos de respuesta únicamente de la demanda, ¿no? La gestión como tal, sabiendo que son diferentes estrategias para esta gestión de demanda.
Entonces estamos diciendo, el usuario final podrá tener su medidor inteligente como mínimo, un sistema EMS de gestión de demanda, de gestión de su energía interna, que va a comenzar a interactuar con el operador de red mediante un contrato por medio de unas tarifas si están definidas ya en el mercado, y a partir de ahí comenzar a modificar su comportamiento de demanda como tal, ¿no? Usando, digamos, comportamiento de procesos, si es una industria, de modificación de su vida habitual del uso de la energía, o usando nuevos elementos de generación, de almacenamiento y demás que pudieran llegar a tener, ¿no? Pero claramente, lo que yo puedo llegar a definir dentro de esta interrelación del medidor inteligente y el MS hacia el operador de red, o por medio del agregador de demanda a un mercado o proveedor de servicios, son los que me van a permitir generar pues estas posibilidades, ¿no? ¿Para qué? Para aplanar la curva, pero en otros casos llegar a otros elementos, ¿no? Como igual soportar regulación de frecuencia, de tensión o demás. Parte importante, lo que les decía, es la interoperabilidad y la seguridad. Aquí solo un ejemplo para este caso de respuesta a la demanda, es que a lo que me refería con la regulación, se dice que hay que garantizar la interoperabilidad y la ciberseguridad, pero ¿qué significa esto, no? Fíjense que aquí está una valoración de las condiciones de ciberseguridad para los datos que se procesan de un punto al otro, entre el medidor inteligente y el operador de red, entre el EMS y el agregador de demanda, esta línea 5, y acá pues hay una valoración de que es un nivel bajo en cuestiones de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cliente que probablemente es residencial, que está mandando una cantidad de datos que no puede influir sustancialmente en toda una red de distribución, pero si esto sucede para 10.000 usuarios, pues la cosa cambia sustancialmente, ¿no? Entonces, definir estos elementos y criterios de ciberseguridad e interoperabilidad son los que van a garantizar, obviamente, que esto finalmente se ejecute, ¿no? Y nuevamente, aquí un poco lo que significaría enlazar todas estas arquitecturas para permitir la respuesta a la demanda en este caso. Luego hacemos otro ejemplo con tarifa diferenciada. Entonces, el medidor deberá ser capaz de manejar esta cantidad de variables, como variables eléctricas otra vez, del equipo, notificación, de precios de energía, alarma, estado del equipo, sincronización, comandos que pueda recibir, porque en este caso, si es respuesta a la demanda, el que decide finalmente hacer uso o no de ella, pues va a ser el operador de red. El medidor va a informar que tiene una capacidad, que tiene unas condiciones y que habilita esa posibilidad, después de haber tenido un contrato entre el usuario y el operador de red, y después de eso, pues que se ejecute, digamos, la acción de respuesta a la demanda, ¿no? Y fíjense que, como veníamos hablando en temas de medición, pues obviamente esos protocolos de última milla entre el usuario final, el concentrador, pues pueden ser múltiples, dependiendo de las necesidades, si es urbano, si es rural y demás. En elementos de comunicación, pues igualmente comienzan a aparecer otros cuantos, y ahí vuelvo, insisto, cuando se dice que hay que garantizar la interoperabilidad y que hay que tener protocolos abiertos, ¿no? Y claramente se dice esto pues para garantizar interoperabilidad, pero realmente hay que tener claridad de que si el protocolo es abierto no significa que sea interoperable, ¿no? Incluso con los mismos fabricantes o entre diferentes fabricantes. Y luego, pues a nivel de superior, pues obviamente estamos hablando de gestión de datos, y claramente pues aquí resaltar solamente el sistema OpenADR, que es el que más usual, el que nos da mejores prestaciones para generar todos esos lazos entre el medidor, entre el usuario final y el operador de red para ejecutar cualquier estrategia de respuesta a la demanda. ¿Vale? Lo mismo lo podemos ver para precios dinámicos, donde el usuario, pues obviamente teniendo en claridad que hay un precio diferente en un horario u otro, pues puede cambiar sus condiciones de funcionamiento y puede tener incluso sistemas de gestión para prever cuándo tomar energía de la red y luego poder la demás energía, pues poderla usar de su sistema de generación o de baterías, y obviamente pues poder generar estos sistemas, pensando incluso en prestar otros servicios auxiliares, ¿no? O sea, lo que he dicho, o sea, como regulación de tensión, de frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esto pues ven que se amplía un poco el panorama a nivel de protocolos, tanto en comunicación como de sistemas de información.
Entonces, las estrategias de demanda pues van encaminadas, digamos, dependiendo de los tipos de usuarios y las condiciones, ¿no? Aquí solo les presento un gráfico que se hizo un estudio hace más de 2 años con información de medición inteligente de los pilotos de Enel, donde ven ustedes, en este caso, el perfil de demanda de cada usuario para cada línea del clúster 0 al clúster 5, horario, ¿no? De 0 a 24 horas para el lunes, lo ven aquí ustedes de izquierda a derecha. Martes, miércoles, sábado y festivo, domingos y festivo, pues es un poco lo mismo, y solo para que vean el clúster 1, que es el primero, línea roja punteada, pues obviamente hay un pico a las 7 de la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, luego baja sustancialmente, en el día no consume mucho, fíjense a las 6, 7 de la noche consume considerablemente y luego después de las 9 de la noche baja su consumo bastante hasta comenzar a consumir a las 7 de la mañana. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cliente es este? Pues es claramente un cliente residencial. Incluso podríamos decir que con ese pico tan alto pero tan prolongado, pues es un cliente residencial que además se baña a las 7 de la mañana con una ducha eléctrica. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es un poco el potencial que tiene la medición inteligente y cómo esto realmente nos podría permitir pensar en estrategias que se acoten o realmente a los usuarios, ¿no? Porque a veces pensamos que el usuario sí va a cambiar sus condiciones y su comportamiento y que sí le va a servir una tarifa diferenciada, pero por ejemplo, podemos ver el cliente 1, el siguiente, pues que a pesar de que, digamos, no tiene un pico ni en la mañana ni en la tarde, solamente tiene un consumo importante en el día, por tanto es un cliente comercial, pero probablemente, y lo que vamos a verlo adelante, es que ese clúster mismo 1, pues obviamente tiene estrato comercial, pero también tiene estrato 3, 4 y 5, que es el verdecito, azul y amarillo, ¿no? Entonces, por tanto, lo estamos considerando que es un cliente residencial, pero tiene un comportamiento es un cliente residencial en la factura, pero, lo estamos considerando residencial, aunque es comportamiento comercial, y esperamos que él que modifique su comportamiento con una estrategia de demanda de tarifa diferencial. Claramente no lo va a hacer, ¿no? Entonces, digamos, para esto nos sirven un poco los análisis, pero si mirábamos el cliente, el clúster 3, que es un grupo de clientes que se comportan, que tienen un consumo muy bajo en la mañana, en la tarde, en el día casi nada, comienzan a consumir de forma importante a las 5 de la tarde, terminan por allá a las 10, 11 de la noche de consumir y luego consumen muy poco en la noche. Entonces, fíjense, es otro cliente residencial que incluso es muy diferente. Podría yo decirles, si solo es una especulación, que este es el típico cliente de la madre cabeza de familia que hace su comida tanto para sus hijos como para ella, que sale muy temprano a trabajar, que prácticamente ni desayuna, trabaja y casi siempre vuelve a hacer todas sus cosas en la noche, que es el tiempo que les queda, ¿no? Ella sí tiene un pico y su tarifa diferenciada probablemente le podría modificar el comportamiento. La pregunta es, ¿tiene tiempo y posibilidades para hacerlo? Que esa es otra historia, ¿no? Solo para esto, les muestro ya en tiempo real, lo ven ustedes aquí, ¿no? Que se puede incluso inferir muchos más elementos de medición, digamos, a partir de la medición para estas estrategias de gestión de demanda, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ven el consumo por las 3 fases de mi casa, en este caso el 19, el 20 de julio como tal, y si lo ven aquí ustedes, me perdí, en la partecita de acá, inferior del color fucsia, aparece a las 22 horas y por tanto, este color fucsia corresponde al servicios de electrónica que estoy consumiendo y por tanto estoy diciendo que a esa hora deje de ver televisión, ¿sí? Y probablemente 15 minutos después me acosté. Entonces, fíjate la información que el medidor inteligente me puede dar de un cliente, ¿sí? Si sigo un poquito con ese análisis, me paro acá el 21, el siguiente día, a las 6:49 de la mañana, pues obviamente hay un pico que corresponde al uso del microondas, que acabo de calentar mi café. Entonces, probablemente 15 minutos antes me acabo de levantar, ¿de acuerdo? Luego, fíjense, estos mayores consumos de la siguiente figura corresponden un poco a que prendí a la nevera y este mayor consumo de las 8 de la mañana
corresponden al uso de la lavadora y estos perfiles siguientes de la secadora como tal. Entonces, fíjense la cantidad de información que yo puedo analizar y desplegar a partir simplemente de la medición inteligente, y que de esto va a servir para qué estrategias y qué condiciones puedo comenzar a gestionar, ¿no? Y cierro con esta diapositiva, perdón, aquí, donde claramente pues es el análisis hacia cómo estamos a nivel de país. Obviamente hemos avanzado como siempre a nivel de pilotos. Insisto obviamente en que ese nivel de automatización que nos permita generar mayores funcionalidades y tendientes incluso, fíjense, a microredes, a operaciones en islas, a microdespachos, a generar otros servicios complementarios como alivio de congestiones, el tema de control de potencia reactiva y de voltaje, predicción de la generación, pues viene anclado en la capacidad que tengamos como red. Y fíjense que aquí ya el problema no es del operador de red, no es de un agente, sino de que todos los agentes claramente puedan terminar generando esa sinergia para tener realmente valores importantes y niveles de interoperabilidad y ciberseguridad, que las plataformas de servicio comiencen a hablar e interactuar entre ellas con los diferentes agentes, que tengamos centros de comunicación que realmente se comuniquen y no solamente concentren datos para almacenarlos y decir yo soy el dueño y señor de esta información y no la quiero compartir, que esa es otra dificultad. Y a partir de eso, esas nuevas plataformas de servicio, elementos de analítica, incluso ahí sí ya entraría cadenas de bloques y esos elementos de blockchain que nos van a permitir explotar esas nuevas funcionalidades y realmente tener beneficios importantes a partir de los datos, productos de la medición inteligente y de nuevos esquemas de gestión de demanda. Eso es lo que les quería comentar. No se te escucha, Manuel, si estás... Sí. No se le escucha a Manuel Espinel. Manuel, no se escucha tu micrófono. Manuel, no te estamos escuchando. Aló, ¿me escuchan ahí? Javier, Diego. Sí, señor. Sí, te escuchamos. Sí. Ah, bueno, perfecto. Decía que le daba paso a Jimmy García que nos quería hacer una pregunta. Vale, Jimmy tiene problemas con el audio. Si nos puede, por favor, reenviar su pregunta. Le doy paso a Juan Carlos por la pregunta que tenía. Buenas tardes, Javier y Diego de nuevo y Manuel. Hola. No, era un tema que normalmente para el manejo de la demanda hay un protocolo que se llama OpenADR, pero es un protocolo que manda es un perfil en que el cual por horas qué desconexiones quiero hacer, pero es un perfil bastante denso y que obviamente conlleva un ancho de banda muy grande. Entonces, cuando estábamos hablando que yo podía ya manejar los medidores residenciales, quisiera saber si ya los residenciales también manejan el OpenADR, ¿no? Eso es lo que quería saber. Hola, Juan Carlos. Pues permíteme agregar de mi parte algún comentario y obviamente Javier, pues, le puede complementar. Yo te doy la experiencia que hemos tenido en el país y en otras partes del mundo. En el país, efectivamente se ha utilizado el OpenADR
con usuarios industriales, ¿cierto? Hacia los cuales efectivamente hay un esquema de comunicación, pues, bueno, o sea, es un esquema GPRS, pero una zona donde hay cobertura, o sea, que es un buen medio de comunicación. Pero cuando hablamos efectivamente de soluciones residenciales, lo que hacemos es uso o lo que se acostumbra a hacer, es hacer uso de la infraestructura de medición inteligente normal, porque digamos, la funcionalidad de los componentes de respuesta a la demanda tienen la capacidad ya de traer la información del medidor inteligente que hemos mencionado en esta sesión, y con esa información que trae el medidor inteligente, porque obviamente trae toda la parte de consumo de potencia activa, reactiva, voltajes, corrientes, alarmas de eventos y la capacidad de conexión y desconexión, pues ya el algoritmo puede hacer ese tipo de esquemas de control y utilizando la misma infraestructura de comunicación del medidor inteligente. Entonces, así es como yo he visto varias aplicaciones en Estados Unidos y en Europa, porque acá todavía no son tan fuertes, o sea, aquí todavía no sean realmente masivas en cuanto a uso residencial. Entonces, así lo he encontrado en otras partes del mundo a nivel residencial. Usan esa infraestructura para poder hacer estos esquemas de respuesta a la demanda a nivel residencial. Me queda claro, perfecto al nivel residencial e industrial. Además necesitas un elemento que haga la posibilidad de desconexión, ¿no? Hay medidores inteligentes pequeños que tienen la posibilidad de 2 contactos, que tú los puedes manejar remotamente y podrías, por decir, si estuvieras en la costa, quitar el aire acondicionado, bajarlo o hacerle un perfil al aire acondicionado de 30 minutos funcionando, 30 segundos funcionando, 30 segundos no funcionando. Y es posible hacer eso. Pero no se puede con el OpenADR porque sería súper complicado. Sí, exactamente. Sí, a nivel residencial el OpenADR no es factible por lo que mencionas del manejo del ancho de banda, pero sí se puede hacer con el esquema de medición inteligente que está actualmente pues bueno, en discusión con la CREC. Entonces la idea efectivamente es a futuro utilizar esa infraestructura, es como lo vemos nosotros. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Juan. Jimmy nos preguntaba que cómo es el tema de la gestión de la demanda en microredes aisladas, sobre todo en la ZNI, donde la programación de cargas o modificación de curvas de consumo es más complicado por las actividades económicas de los usuarios. Bueno, a nivel de Colombia, pues decir que una primera prioridad es tener unos recursos que nos permiten tomar ese cierto nivel de capacidad de gestionar la demanda, pero también la generación, ¿no? Y entrarían 2 elementos importantes, los sistemas diésel que normalmente ya existen y algún nivel pues de baterías o de almacenamiento que nos permitan generar esas posibilidades, ¿no? Sin estas dos, pues difícilmente podríamos hablar de gestión de demanda en sistemas no interconectados. Porque la primera necesidad pues, es tener sistemas de energía eficientes en su generación y en su uso. Entonces, creo que es una tarea aún pendiente en Colombia. Y después de eso, sí, pensar un poquito más allá en esos niveles de servicio adicionales. Gracias, Javier. Y bueno, ya para terminar, hago la última pregunta antes de proceder con el cierre. Nos preguntaba José María Balaguera si es viable que los municipios, al generar con sistema fotovoltaico, puedan inyectar a la red del operador durante el día y utilizar desde la red esa energía para el alumbrado público sin que se tengan diferencias en las tarifas. ¿Hay resoluciones de la comisión o del ministerio que permitan este intercambio? Él dice, se ahorran los altos costos de elementos de almacenamiento. ¿Cómo ven ustedes ese tema? No sé, Diego, ¿lo contestas o...? Dale, Javier, comienza tú si quieres y yo te complemento. Digamos que así sea la misma energía, pues el balance económico no va a ser cero, ¿no? Porque claramente hay un valor y ya está definido, ¿no? En la reglamentación anterior para el manejo de estas energías,
distribuidas por la CREC, lo definió, y esto significa que se compra la energía a un valor teniendo en cuenta todos los costos de generación, transmisión, distribución y demás, pero cuando voy a generar y entregarlo a la red, digamos, pues no me van a reconocer todos los costos, digamos, de transporte y distribución, porque lo estoy entregando pues ya en la misma red eléctrica, ¿no? Entonces esa diferencia, pues sí, económica, así sea en igualdad de diferencia energética de lo que tomo la red con lo que entrego, pues finalmente pues va a tener que asumirlo, ¿no? Y tiene sentido, digamos, no es que esté mal, el tema pues cuál es la diferencia fundamental, y eso ya habría que definirlo económicamente y en estudios económicos. A lo que me refiero es que sí tiene sentido porque la red eléctrica terminaría siendo como un elemento de disponibilidad, y obviamente la disponibilidad de usar mi energía cuando yo la requiero, pues tiene un costo, porque es que se ha desplegado una infraestructura para tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo puedo desplegar una red eléctrica importante, con una capacidad de transmisión relevante de un mega, lo que sea, y cuando llegó al cliente no me consume ni el 5%, ¿no? Entonces, quien hizo esa inversión, pues tiene un problema gravísimo, y el usuario pues se comprometió a consumir una energía como tal. Entonces, fíjense que es deseable muchas cosas, técnicamente son posibles, pero claramente económicamente pues generaríamos un abrupto y por tanto pues esto no es beneficioso para ninguno, ¿no? Digamos, al final del día tenemos que velar por el bienestar de todos los agentes, como lo hemos dicho, como en el mismo caso del COVID actualmente, el hecho de que el uno esté bien, pues no significa que no nos importe el de al lado, ¿vale? Gracias, Javier. Bueno, agradecer a todos su participación activa, la atención que han prestado a estos temas, esperando que sea de interés. Agradecerle especialmente a Javier y a Diego por compartir sus conceptos muy interesantes que nos dejan ver que hay un potencial en el mercado bien importante para los próximos años, que yo creería que hace énfasis en que las habilidades de todos los profesionales tienen que seguir cultivándose y que demandan un trabajo interdisciplinario bien importante. Entonces, pues, esperando que esto les pueda llegar a ser a ustedes interesante pues no olviden cualquier cosa, estamos para servirles. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Diego y Javier. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, Diego. Hasta luego, Manuel. Chao, Javier. Un Vale, gusto. hasta la próxima. Bueno, Hasta luego hasta la todos. próxima. Chao, chao.